Mi esposa cohabitó con otro hombre durante la mayor parte de mis 9 años de matrimonio y todavía no sé quiénes son. Solo quiero compartir la historia de mi matrimonio absurdo. Es tan indignante que todavía me cuesta creer que esto me haya pasado. Esta publicación es un poco larga, pero ya la he condensado lo mejor posible. Probablemente podría escribir un libro sobre esto si quisiera. Mi exesposa y yo estuvimos casados casi 9 años, pero solo vivimos juntos 1 año y medio. No vivía conmigo porque estaba estudiando su doctorado y buscando trabajo. En noviembre de 2022, repentinamente quiso divorciarse y me pidió la mitad de mis bienes y la manutención. En abril de 2023, encontré por accidente un vaso de Chick-fil-A en mi garaje con el nombre de un hombre del que nunca había oído hablar. Tras varios meses de investigación, descubrí que era su novio de cuando estaban en China, y que han estado viviendo juntos cuando mi esposa no estaba conmigo, en varias ciudades de Estados Unidos. Casi todo lo que esta mujer me dijo eran mentiras. Además, tanto ella como el hombre son increíblemente extraños y reservados. Mucho de lo que hicieron supera mi imaginación y comprensión. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? Me vi envuelto en una batalla legal con esta persona a la que apenas conocía, y me afectó muchísimo mental, física y económicamente. Ellos dos y yo nacimos en la misma ciudad de China, pero nunca los conocí cuando estuve allí. Llegué a Estados Unidos con mis padres cuando estaba en primaria y desde entonces vivo en California. Actualmente trabajo en la industria tecnológica en Silicon Valley. La mujer trabajaba para una consultora en Shanghái. Llegó a Estados Unidos en 2012 para estudiar un doctorado en la costa este. Nos conocimos por internet poco después de su llegada a EU. Mantuvimos una relación a distancia durante más de 1 año y nos casamos en enero de 2014. Hasta finales de 2024, nunca tuvo un trabajo a tiempo completo en Estados Unidos. El hombre y la mujer eran compañeros de secundaria. Él trabajó para la Armada China y luego para una empresa tecnológica en Shanghái. Llegó a Estados Unidos en 2015 para cursar un doctorado en Virginia. Posteriormente, trabajó para una empresa de semiconductores en Silicon Valley. En lo que resta de esta publicación, me referiré a la mujer como Paris y al hombre como Sarik. Aviso: Paris y Sarik no son sus nombres reales. Antes de casarnos, Paris me dijo varias veces que planeaba abandonar el programa de doctorado después de completar los requisitos de la maestría y luego mudarse a California en el verano de 2014 y buscar trabajo. Poco después de casarnos, Paris me dijo que estaba progresando muy bien en su doctorado y que sería una pena abandonarlo. Dijo que quería terminar la carrera y que probablemente podría terminarla en menos de 4 años. Lo que dijo tenía sentido, y yo quería ser un esposo comprensivo. Así que acepté. Casi al mismo tiempo, también me dijo que había encontrado una pasantía de verano en Baidu, Shanghái, por lo que no podría pasar el verano de 2014 conmigo en California. En el verano de 2015, Paris volvió a realizar prácticas en Baidu, Shanghái. A su regreso, confirmó que el próximo curso escolar será su último y que se mudará a California en cuanto se gradúe. Llegó el verano de 2016 y Paris aún no se había graduado, pero dijo que ya casi lo había hecho. Es muy común que los doctorados duren más de 4 años, así que no sospeché nada. Me contó que no alquiló un apartamento para el próximo curso porque pronto se graduaría, sino que vivía en la sala del apartamento de una amiga. Desde entonces, siempre me decía que se graduaría en un par de meses cuando surgía el tema. Es bastante común que los doctorados se retrasen, así que seguía sin sospechar nada. Durante ese tiempo, Paris ya no me permitía visitarla en la costa este, porque vivía en la sala de su amiga, así que era inapropiado e inconveniente para mí quedarme aquí. Sin embargo, sí vino a visitarme California varias veces durante ese periodo, pero algunos de esos viajes también fueron para sus citas con el Ustis. En abril de 2018, Paris finalmente se mudó a California. Aún no se ha graduado, pero comentó que su asesor le permitió trabajar en su tesis en California. Durante el resto de 2018, viajó a la costa este varias veces para reunirse con su asesor, ausentándose entre 2 y 3 semanas en cada ocasión. En noviembre de 2018, Paris dijo que viajaría a la costa este por última vez para su defensa. Quería asistir, pero no me dejó porque eso la presionaría demasiado. Después de graduarse en diciembre, se fue de vacaciones a Miami con amigos. Esto me molestó bastante porque ya había planeado unas vacaciones familiares para Navidad que tuvieron que cancelarse. Paris estaba ocupada buscando trabajo tras regresar a California. En mayo de 2019, me dijo que había aceptado una oferta de una empresa de San Mateo, pero no me dijo el nombre.
Simplemente dijo que era una empresa pequeña de la que probablemente nunca había oído hablar. El 20 de mayo de 2019, Paris se fue de casa mientras yo estaba en el trabajo y solo dejó una nota en la mesa del comedor diciendo que se iba de viaje por carretera. Unos días después, me envió un mensaje diciendo que estaba en Portland, Maine. Intenté llamarla varias veces, pero no contestó. Estaba muy enfadada. Llevo un año intentando planear unas vacaciones familiares, pero ella siempre está ocupada. Y aún así, se ha ido de vacaciones y me varias veces durante este tiempo. ¿Qué soy yo para ella? Pensé seriamente en separarme. El 1 de junio de 2019, Paris me llamó para decirme que estaba embarazada. Me emocioné muchísimo al saberlo. Habíamos estado intentando tener un hijo desde el día en que nos casamos, y ahora por fin ha llegado. La idea de separarnos se había desvanecido por completo. Paris dijo que estaba en Nueva York en ese momento, pero que tenía miedo de volar a casa debido al embarazo. Al día siguiente fue a Washington DC para quedarse con una amiga y ver a un médico. No regresó a California hasta el 18 de junio de 2019. Tras regresar a casa, Paris dijo que había pospuesto la fecha de inicio de su nuevo trabajo para cuidar del bebé que aún no había nacido. El 27 de agosto de 2019, Paris me dijo que en realidad no se había graduado, y su asesor ahora le dice que se ponga las pilas y regrese a la costa este para terminar o que se olvide de su título. Dijo que su asesor también le encontró un trabajo como asistente de investigación en la Universidad C, que está a unos 80 kilómetros de su escuela, para que pueda mantenerse. Me enojé mucho porque me mintió, pero está embarazada y es difícil pedirle que renuncie a su título, así que aún así la dejé ir. Paris se fue a la costa este al día siguiente. Sin embargo, no vivía cerca de su escuela, ni cerca de la Universidad C, sino que vivía al lado de la Universidad D, que está a unos 16 kilómetros de la Universidad C. Su razón fue que está embarazada, y el hospital universitario D es el mejor hospital de la zona. En enero de 2020, mis padres y yo fuimos a la costa este para dar la bienvenida a nuestra hija. Tan solo una semana después del nacimiento, Paris empezó a presionarnos para que volviéramos a California, alegando que podía cuidar de la niña ella sola. Me quedé en la costa este hasta mediados de febrero, pero mis padres insistieron en quedarse más tiempo para cuidar de su nieta y se quedaron hasta el 5 de marzo de 2020. El 8 de marzo de 2020, tan solo 3 días después de que mis padres regresaran a California, Paris llevó a nuestra hija a casa de mis padres en Sacramento. Les dijo que estaba enferma y que no sabía qué hacer. Para entonces, la COVID ya había empezado, muchas empresas ya habían empezado a trabajar desde casa y corrían rumores de que las escuelas cerrarían pronto. Le pedimos a Paris que se quedara en California, pero insistió en regresar para completar su carrera. Dijo que ya casi había terminado y que regresaría a California en abril. Viví en casa de mis padres durante la pandemia para poder cuidar al recién nacido. Le pedimos a Paris varias veces que regresara a California, pero ella siempre ponía excusas para no volver, como que no se sentía bien, que no era seguro volar durante la pandemia, etc. Paris finalmente regresó a California a finales de septiembre, pero no vivirá con nosotros en Sacramento, sino que vivió sola en nuestra casa del área de la bahía. Dijo que necesitaba concentrarse en su búsqueda de trabajo y que había demasiadas distracciones en Sacramento. Dijo que intentaría pasar algunos días a la semana en Sacramento para ayudar a cuidar a nuestra hija. En realidad, venía a Sacramento aproximadamente una vez al mes y solo se quedaba unos 2 días cada vez. Paris pasó el año siguiente buscando trabajo, pero no lo encontró. A finales de 2021, la COVID estaba mejorando y corrían rumores de que pronto se mudaría de regreso al área de la bahía. En noviembre, hablé con Paris sobre la posibilidad de regresar al área de la bahía, pero se opuso rotundamente, alegando que yo perturbaría su búsqueda de trabajo. Mis padres hablaron con ella al oír esto y le dijeron que marido y mujer no deberían vivir separados tanto tiempo, y Paris se mostró visiblemente disgustada tras esa conversación. Aproximadamente una semana después, me dijo que necesitaba ir a China porque su padre estaba enfermo y sus padres también estaban intentando vender una casa a su nombre y necesitaban su firma. Me pareció un poco extraño el momento, ya que en aquel entonces China tenía una cuarentena de 28 días y los billetes de avión eran muy caros y difíciles de conseguir. Pero es difícil negarse, dadas sus razones. El 18 de diciembre de 2021, Paris se fue a China. A partir de enero de 2022, iba a trabajar a la oficina de vez en cuando, así que empecé a vivir en mi casa del área de la bahía unos días cada 2 semanas. En febrero, empecé a recibir mucho correo de Kaiser permanente para Paris. Al principio pensé que eran anuncios porque ni siquiera usábamos Kaiser, así que los dejé de lado.
El 27 de marzo de 2022 recibí una postal de Kaiser que decía algo así como gracias por visitarnos. Esto me pareció sospechoso, así que abrí uno de los correos anteriores y vi que Paris había ido a Kaiser Fremont el 7 de febrero de 2022. No fue a China. Estaba pensando lo que cualquier hombre habría pensado en esa situación. Llamé a Paris y la hice volver a casa. Juró que no tenía una aventura. De hecho, estaba enfadada de que yo siquiera pensara que haría algo tan repugnante. Dijo que se quedó en casa de un amigo de sus padres porque se fueron a China y necesitaban a alguien que cuidara su casa. Se ofreció a mostrarme cartas de sus padres como prueba si no le creía. Yo era bastante escéptico con lo que decía, pero no tenía pruebas y se veía tan firme. Entonces pensé en nuestra hija, que estaba enferma en ese momento. No quería que creciera en una familia rota, así que decidí creerle a Paris. A partir de ahí, seguí dividiendo mi tiempo entre Sacramento y el área de la bahía, mientras Paris seguía buscando trabajo. En 2022, muchas empresas tecnológicas sufrieron despidos y congelaron las contrataciones. Era un mercado laboral difícil, así que no sospeché nada. En julio, consiguió un puesto como contratista gracias a la ayuda de una amiga de mi madre. Al principio pensé que el trabajo era de 40 horas semanales, pero un par de meses después me enteré de que solo trabajaba 10 horas semanales. Paris dijo que seguía buscando un trabajo a tiempo completo mientras trabajaba a tiempo parcial. El 28 de noviembre de 2022, Paris salió de casa a las 9 de la mañana para trabajar en un Starbucks y no regresó hasta alrededor de las 7:10 de la tarde. Al llegar, empezó a discutir conmigo sin motivo y luego a tirarme cosas. De repente, gritó, «¡Quiero divorcio!» y salió de casa sobre las 7:20 de la tarde. Estaba completamente desconcertado y no tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Pensé que no podía hablar en serio sobre el divorcio. No hemos tenido ningún desacuerdo últimamente. Hace apenas un par de días estábamos celebrando el Día de Acción de Gracias en Sacramento y planeábamos llevar a nuestra hija a Disneylandia para su tercer cumpleaños. ¿Por qué querría el divorcio de repente? Sobre las 11:30, regresó con un coche de alquiler y empezó a sacar sus cosas. En ese momento me di cuenta de que iba en serio. Siguió negándose a contarme lo sucedido y se fue sobre las 12:30. La noche siguiente, Paris volvió a buscar algunas de sus cosas y hablamos durante 1 hora. Dijo que quería el divorcio porque no la trataba bien. Como ejemplos, me dijo que casi nunca la llamaba y que no hablaba con ella después de llegar de trabajo. Ambas acusaciones eran completamente falsas. Incluso si fueran ciertas, ¿cómo es que nunca había dicho nada antes? Luego dijo que llevaba varios años planeando este divorcio y que había estado consultando con abogados especializados en divorcios desde 2019. Esa frase me dio escalofríos. Así que había estado conspirando contra mí fingiendo durante todos estos años. A partir de ahí, me presentó su propuesta de división de bienes, queriendo básicamente la mitad de mis cosas, y justificó sus exigencias con toda clase de jerga legal. Estaba claro que estaba bien preparada. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. Fue tan repentino e inesperado que me costó incluso digerir lo que acababa de pasar. No podía comer ni dormir, ni hacer nada más que pensar en lo que acababa de pasar. Ella planeó esto durante años, y claramente va tras mi dinero. Empecé a analizar lo que ocurrió alrededor de 2019. En diciembre de 2018, ella obtuvo su residencia permanente, y yo empecé mi trabajo actual casi al mismo tiempo. Mi cuarto aniversario laboral se acerca. El RSU inicial abarca 4 años, y el precio de las acciones subió bastante durante la COVID. Esto significa que mis ingresos pronto sufrirán una gran caída. Con razón no dejaba de preguntarme sobre mis ingresos en los últimos 2 años. Esto empezó a tener sentido ahora. Durante los siguientes meses, Paris me amenazó y acosó constantemente por teléfono y mensajes de texto, lo que agravó aún más la angustia que sufría en ese momento. Inventó todo tipo de acusaciones falsas, como acusarme de abusar de nuestra hija. Incluso dijo que ya me había denunciado a la policía y a la CPS, lo cual luego descubrí que era mentira. De hecho, una trabajadora social de la CPS me dijo que no necesitaba responder a sus mensajes porque estábamos separados. Así que empecé a ignorar sus llamadas y mensajes, y solo entonces el acoso empezó a disminuir. Al mismo tiempo, comencé a analizar su comportamiento y todo lo que decía. Sentí que no actuaba sola, que había alguien detrás de todo esto. ¿Pero quién era esa persona? Al analizar mis facturas de electricidad, descubrí que, desde marzo de 2021, Paris no vivía en mi casa del área de la bahía cuando yo no estaba.
Esto explicaba por qué se oponía tanto que volviera al área de la bahía a finales de 2021 y por qué en 2022 me decía con frecuencia que pasara más tiempo con nuestra hija en Sacramento. ¿Dónde estaba? Probablemente era el mismo lugar donde se alojó cuando se fue a China. Al analizar mis facturas de teléfono, también verifiqué que Paris efectivamente había comenzado a contactar con su abogado actual en 2019. El 10 de abril de 2023, mientras limpiaba mi garaje, encontré por accidente un vaso de Chick-fil-A. Tenía impreso el nombre y el número de teléfono de Sarik. ¿Quién es esta persona? Tras varios meses de investigación, descubrí que Paris vive con Sarik desde 2016. Sarik llegó a Estados Unidos en el verano de 2015 para realizar un doctorado en Virginia, donde estudió arquitecturas de GPU y se graduó en agosto de 2023. Sin embargo, solo vivió en Virginia hasta 2019 y ha vivido en varios estados desde entonces. Paris ha vivido con Sarik la mayor parte del tiempo. 1. Paris vivió con Sarik en Virginia desde marzo de 2016 hasta abril de 2018. En esa época, según ella, estaba cerca de graduarse y vivía en la sala de una amiga. Lo cierto es que ni siquiera estudiaba en ese entonces. 2. Paris vivió conmigo en California de abril de 2018 a agosto de 2019, pero a menudo se ausentaba para ver a su asesor o de vacaciones. Estoy segura de que estuvo con Sarik todas esas veces que estuvo fuera. 3. Paris vivió con Sarik cerca de la universidad desde agosto de 2019 hasta enero de 2020. El apartamento en el que vivíamos mis padres y yo cuando fuimos a la costa este para el nacimiento de nuestra hija era en realidad el apartamento de Sarik. 4. En marzo de 2020, después de que Paris enviara a nuestra hija a la casa de mis padres, ella se fue a Longmont, Colorado, para vivir con Sarik. 5. A finales de 2020 y principios de 2021, Paris y Sarik vivieron juntos en mi casa del área de la bahía. 6. En abril de 2021, Sarik compró un condominio en Fremont. Vivieron juntos en Fremont hasta que Sarik lo vendió en noviembre de 2022. 7. Tras el divorcio, Paris y Sarik vivieron en el mismo complejo de apartamentos en South Bay. Posteriormente, vivieron juntos en varias otras direcciones del área de la bahía. 8. En la tesis de Sarik, presentada en agosto de 2023, agradeció a su novia Paris por su apoyo y aliento. No me sorprendió que Paris me hubiera engañado, pero sí que la relación se remonta a 2016. ¿Quién es Sarik? Sus escuelas están a cientos de kilómetros de distancia. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué empezaron a cohabitar tan rápido? ¿Ya se conocían en China? Empecé a investigar sobre Sarik en China, y efectivamente se conocían mucho antes de venir a Estados Unidos. Sarik provenía de una familia prominente. Su padre es un alto oficial del ejército chino. Él y Paris fueron compañeros de secundaria en China. Estudió una licenciatura en una de las mejores universidades de China y se especializó en ciencias y tecnología de la información electrónica. Luego, cursó una maestría en una escuela naval y estudió sonar de detección de minas. Tras graduarse, trabajó en la Armada China un par de años y luego en una empresa tecnológica en Shanghái. Esto explica por qué Paris hizo prácticas en Shanghái en 2014 y 2015 y nunca volvió a Shanghái tras la llegada de Sarik a Estados Unidos. Después de que Paris supiera que descubrido de Sarik, moderó sus exigencias. Hablé con ella varias veces en 2024 para negociar un acuerdo, y obviamente Sarik surgió durante las conversaciones. Su versión de la historia está a continuación. 1. Paris dijo que conocía a Sarik desde que tenía 11 años. 2. Paris admitió que Sarik era su novio cuando estaban en China, pero se separaron en 2010. La razón fue que Paris planeaba venir a Estados Unidos, pero Sarik no pudo venir porque estaba en el ejército. 3. Paris admitió que no hizo prácticas en Baidu en 2014 y 2015, sino que trabajó para su anterior empleador en Shanghái. Afirmó que no vivió con Sarik durante su estancia en Shanghái. 4. Paris admitió haber estado en contacto con Sarik después de que él llegara a Estados Unidos. De hecho, lo recogió en el aeropuerto y lo ayudó a establecerse. 5. Paris admitió haber vivido con Sarik en Virginia entre 2016 y 2018. Dijo que ya no contaba con ayuda financiera en 2016, por lo que no tenía dinero para alquilar un apartamento. Temía que, si me lo contaba, le habría pedido que se mudara a California y que no podría terminar sus estudios. Sarik le ofreció alojamiento temporal, así que se mudó con él. Vivían en la misma habitación, pero ella afirmó que no había pasado nada entre ellos. 6. Paris negó haber estado con Sarik cada vez que estuvo fuera de California entre abril de 2018 y agosto de 2019. Dijo que realmente fue a ver a su asesor. 7.
Paris admitió que el apartamento en el que vivía cerca de la universidad en 2019 era el apartamento de Sarik. Dijo que no podía alquilar un apartamento porque no tenía ingresos, así que Sarik se lo alquiló. Aseguró que Sarik no vivía allí, sino en el laboratorio de su asesor durante ese tiempo. 8. Paris admitió que vivió con Sarik en Longmont en 2020. La razón fue que debía terminar su tesis en 2020. Si hubiera vivido en California, le habría pedido que cuidara a nuestra hija y no habría tenido tiempo para trabajar en su tesis. 9. Paris negó que Sarik hubiera vivido en mi casa en Bay Area a fines de 2020 y principios de 2021. 10. Paris negó haber vivido en la casa de Sarik en Fremont en 2021 y 2022. Dijo que iba a casa de Sarik todos los días, pero que volvía a la mía todas las noches. En cuanto a por qué iba a casa de Sarik todos los días, dijo que no era asunto mío. 11. Paris admitió que vivió en la casa de Sarik en Fremont cuando fue a China. Dijo que quería viajar con amigos, pero temía que no la dejara ir, por eso mintió sobre ir a China. 12. Paris admitió que Sarik la recogió y la llevó a su casa el 28 de noviembre de 2022, la noche del divorcio. 13. Paris negó seguir con Sarik después del divorcio. Incluso afirmó que nunca le gustó Sarik e hizo varios comentarios despectivos sobre él. En cuanto a por qué Sarik afirmó ser su novia en su tesis, dijo que no lo sabe y que no tiene control sobre lo que Sarik piensa. 14. Paris dijo que quería divorciarse poco después de casarnos porque sentía que la vida matrimonial no le convenía. Me acusó de controlar su vida y dijo que no tenía libertad conmigo, pero Sarik la dejaba hacer lo que quisiera. Le pregunté si era cierto y por qué no lo había solicitado antes, y me respondió que no se había graduado y no podía mantenerse, que necesitaba graduarse y encontrar trabajo antes de solicitar el divorcio. No voy a comentar sobre su historia. Juzguen ustedes mismos. Durante la investigación, es difícil no darse cuenta de que tanto Sarik como Paris son personas increíblemente extrañas, y mucho de lo que hacen desafía el sentido común. No parecen estudiantes típicos ni adúlteros típicos. Realmente no logro entender quiénes son. Algunos de sus comportamientos anormales son: 1. Ambos tardaron 8 años en completar su doctorado, pero ambos dejaron la universidad después de tan solo 4 años. Busqué información sobre todos los demás doctorandos que estudiaron con sus tutores, unos 20, y ninguno tardó más de 5 años en graduarse. ¿Por qué estos dos tardaron 8 años? ¿Por qué ambos dejaron la universidad 4 años antes de graduarse? 2. Ambos individuos estudiaron en universidades de élite en China y tienen doctorados. Son más que capaces de ganar salarios altos en Estados Unidos y deberían conocer los principios morales básicos. ¿Por qué tuvieron que pasar por todos estos problemas para hacer algo tan despreciable? 3. Se conocen desde hace más de 20 años y ya pasaron la luna de miel. ¿Por qué tuvieron que esforzarse tanto para estar juntos todo el tiempo? Esto parece demasiado complicado para simplemente hacerlo. 4. Sarik rara vez iba a la escuela cuando estaba en Virginia. Ninguno de sus compañeros de la escuela sabía nada de él. Algunos ni siquiera sabían de su existencia. ¿Qué hacía en Virginia? ¿No hablaba para nada con sus compañeros en la escuela? 5. Sarik se mudó con frecuencia después de dejar la escuela en 2019. Aparte del condominio en Fremont, que tuvo durante 1 año y medio, no se quedó más de medio año en ninguna de sus otras direcciones. Porque siempre se muda. 6. Sarik mantiene un estrecho contacto con varias personas con antecedentes especiales, como quienes trabajan en la industria de defensa. ¿Cómo las conoció? 7. Si Paris siempre había planeado estar con Sarik, ¿por qué tuvo un hijo conmigo? Es una crueldad. ¿A Sarik no le importa? 8. Paris pasó la mayor parte del embarazo de Sarik cerca de la universidad de... No tenía trabajo en ese momento, pero salía a trabajar todos los días, incluso el día del parto. ¿Qué hacían junto a la universidad de... 9. Nuestra hija ya tiene 5 años, pero Paris nunca se ha preocupado por ella, casi nunca viene a verla. La abandonó cuando tenía menos de 2 meses solo para poder estar con Sarik en Colorado. ¿Qué clase de madre puede ser tan insensible? 10. Paris tiene un doctorado en una carrera STEM, pero no ha podido encontrar trabajo en Silicon Valley tras varios años de búsqueda de empleo. El juez le ha impuesto una orden de búsqueda de trabajo que ella simplemente ignora. ¿Por qué no quiere trabajar? 11. Paris siempre está muy ajetreada. Antes del divorcio, siempre estaba en su habitación trabajando cuando llegaba a casa, a veces a las 4 de la mañana, pero nunca tuvo un trabajo de jornada completa. ¿Qué hacía realmente? 12. Paris llamaba a sus padres casi a diario y a menudo hablaban durante horas. ¿Quién habla tanto con sus padres? ¿De verdad hablaba con ellos? 13. En 2017 y 2018,
Paris fue a la Universidad de Stanford casi todos los días que estuvo en California, supuestamente para trabajar en su tesis en la biblioteca, y a veces no regresaba a casa hasta la medianoche. Paris no se graduó hasta octubre de 2020. No pudo escribir su tesis en 2017 y 2018. ¿Qué hacía realmente en Stanford? 14. Paris dijo que su anterior empleador en China todavía recurría a ella de vez en cuando para pedirle ayuda con proyectos, porque no encontraban a nadie más que pudiera hacerlos. ¿Qué clase de empleador buscaría la ayuda de una ex empleada que se fue hace 10 años? ¿Qué puede hacer exactamente que sea tan indispensable? Además, ambos individuos son extremadamente reservados, e investigarlos fue increíblemente difícil. Sus informes de antecedentes solo contienen su historial de domicilios. El historial de domicilios de Paris ni siquiera es correcto. Su informe indicaba que vivía conmigo desde 2014. Pero no vivía conmigo. Ahora entiendo por qué ha estado usando mi dirección en todas partes después de casarnos y no me deja enviarle nada por correo. Intentaba ocultar su paradero. Paris también se negó a responder la mayoría de nuestras preguntas de descubrimiento y ninguna de las preguntas relacionadas con Sarik. El juez la sancionó por esto, pero aún así se negó a responder. ¿Por qué no puede responder esas preguntas? Algunas rarezas más. 1. Paris casi nunca usaba el wifi de mi casa. Dijo que prefería el hotspot de Xfinity porque el internet de casa era inestable. También usaba esto como excusa para trabajar en bibliotecas y cafeterías. Es cierto que mi internet de casa era inestable. Se desconectaba durante unas horas casi todos los días. Invité a Comcast varias veces y no encontraron nada malo. Curiosamente, no he tenido problemas de internet desde que Paris se fue. 2. Paris desconectaba todos mis aparatos electrónicos cuando no estaba en casa. Dijo que era para evitar incendios. 3. Paris tiene alertas configuradas en motores de búsqueda, por lo que sabe cada vez que alguien busca su nombre en línea. 4. Paris me recordaba constantemente que no revisara sus cosas en su habitación, aunque yo nunca lo hacía. Sacó todas sus cosas la misma noche que pidió el divorcio. ¿Qué había exactamente en su habitación que no quería que viera? 5. Paris no me dijo dónde vive después del divorcio. También me advirtió varias veces que no la investigara. ¿A qué le teme exactamente? Estoy seguro de que ambos están haciendo algo turbio. Esto es demasiado excesivo para ser solo adulterio. ¿Pero qué están haciendo? Creo que soy bastante inteligente y suelo detectar estafas con bastante facilidad. Aún me sorprende que me hayan engañado durante tanto tiempo. Primero, nunca pensé que hubiera gente tan inmoral, especialmente alguien con un doctorado. Creo que fui un poco cauteloso los primeros años de este matrimonio, pero realmente bajé la guardia después de tener al niño. Nunca pensé que hubiera gente a la que ni siquiera le importaran sus propios hijos. En segundo lugar, Paris es excepcionalmente buena mintiendo. No se inventa historias cuando es necesario, como suele ocurrir, sino que me lavó el cerebro proporcionándome constantemente información errónea, lo que me hizo tener una imagen completamente falsa de ella. El contraste fue realmente impactante cuando reveló su verdadera identidad después del divorcio. Algunos ejemplos son: 1. Paris me contaba de vez en cuando que algunos amigos la perseguían o que desconocidos intentaban ligar con ella, y obviamente los rechazaba a todos. También me contaba historias de sus relaciones anteriores y cotilleábamos sobre las relaciones de famosos y las de sus amigas. Siempre detestaba a las personas infieles, incluyendo a sus amigas íntimas. Siempre pensé que era una persona abierta, honesta y fiel. Bueno, digamos que lo que hacía era mucho peor que la gente a la que despreciaba. 2. Paris siempre dice que solo estaba tomando prestado cuando me pedía dinero y que me lo devolvería en cuanto consiguiera trabajo. Me dijo muchas veces que es una mujer independiente y que no quiere que la mantenga. De hecho, incluso le da vergüenza haber tenido que depender de mí para su cobertura médica. A menudo me decía que, en cuanto consiguiera trabajo, pagaría una parte de la hipoteca y los gastos familiares. Lo dijo tan solo 2 semanas antes del divorcio. Nunca esperé que contribuyera demasiado económicamente a la familia, pero tampoco pensé que fuera avariciosa, y desde luego no pensé que se aprovecharía de mí. ¡Qué equivocada estaba! 3. Durante nuestro matrimonio, tuve que tener mucho cuidado al hablar con Paris, porque lloraba a mares cada vez que decía algo que pudiera sonar un poco crítico. Siempre he pensado que es susceptible y tiene una autoestima muy alta. Después de enterarme de lo de Sarik, la reprendí en cada una de nuestras negociaciones, pero ni se inmutó y siguió pidiéndome dinero después de que terminé. Su desfachatez es simplemente asombrosa. 4. Durante nuestro matrimonio, Paris fingía saber poco de Estados Unidos y a menudo cometía errores tontos o olvidaba cosas.
También hace preguntas muy infantiles y se comporta de forma tierna. Apenas 2 días antes del divorcio, me rogaba que le comprara té de burbujas. Esto me hizo pensar que era una chica simple e ingenua, y me hizo bajar la guardia. Pero lo cierto es que sabe más de Estados Unidos que yo y tiene una memoria excelente. Por no hablar de que es extremadamente calculadora y engañosa. 5. Paris es extremadamente meticulosa con sus mentiras. Por ejemplo, para hacerme creer que vivió con una amiga entre 2016 y 2018, solía contarme chismes sobre su compañera de piso, cómo dónde se crió, a qué escuelas fue, su novio, su físico, los lugares que frecuentaban, etc. Nunca sospeché de la legitimidad de esta compañera de piso después de escuchar todos estos detalles. Lo que no sabía es que en realidad vivía con Sarik en Virginia durante esa época. Investigué un poco sobre esta compañera de piso. Existe, y casi todo lo que Paris decía sobre ella era cierto, excepto que no eran compañeras de piso. Lo más importante es que Paris tiene una mentalidad extremadamente fuerte. Cuando miente, siempre habla con seguridad y no se muestra culpable en absoluto. Incluso cuando sus mentiras fueron expuestas, mantuvo la compostura y rápidamente inventó otra historia para encubrirla. Esto fue especialmente evidente durante nuestras recientes negociaciones. Obviamente, ahora no le creo nada de lo que dice, pero su confianza y asertividad me engañaron muchas veces durante el matrimonio. Me pregunto si las habilidades de Paris para mentir son habilidades naturales o adquiridas mediante algún entrenamiento. Esta demanda duró 2 años y medio y terminó hace aproximadamente un mes. Quizás escriba otra publicación más adelante con más detalles sobre todo el proceso. El resultado final fue que perdí aproximadamente 1/3 de mi patrimonio. Eso es solo pérdida directa. La pérdida indirecta es imposible de estimar. Lo más importante es el trauma psicológico que tuve que soportar y todos los años que desperdicié con ella. Mi abogado dijo que esto se considera un buen resultado según la legislación vigente. Quizás sea así, pero ¿cómo es esto bueno? ¿Cómo puedo no sentirme enojado, frustrado y desanimado? Durante este matrimonio, me he esforzado al máximo por ser un buen esposo y comprensivo. Hasta la fecha, Paris aún no ha podido explicar con exactitud cómo la maltraté. Ella, por otro lado, simplemente me explotaba. Aparte de dar a luz a nuestra hija, todo lo demás que hacía era contrario a la familia. No creo que Paris haya tenido la intención de formar una familia conmigo. Incluso afirmó que quería divorciarse desde 2016 y empezó a consultar con abogados especializados en divorcios en 2019, poco después de obtener su residencia permanente. Paris vivió con otro hombre durante la mayor parte de este matrimonio y me mintió prácticamente en todo. Las mentiras que mencioné en esta publicación fueron solo una pequeña parte de las que dijo. Esto es una violación total del contrato matrimonial. Incluso durante el tiempo que vivió conmigo, no hizo ninguna tarea doméstica ni cuidó del niño. Siempre estaba ocupada escribiendo su tesis o buscando trabajo, lo cual, en retrospectiva, también eran mentiras, pero sigo sin saber qué hacía realmente. No cumplía con ninguna obligación conyugal y no aportaba absolutamente nada a la familia. A pesar de todo esto, la llamada Ley de Familia de California favoreció a Paris en casi todos los aspectos. En particular, este supuesto divorcio sin culpa. Básicamente, no importa lo que haya hecho durante matrimonio, ella sigue teniendo derecho a mis bienes. ¿Qué lógica es esta? Si todo es sin culpa, ¿qué sentido tienen las leyes? Entiendo que puede ser difícil distinguir el bien del mal en muchas disputas familiares, pero claramente ese no es el caso aquí, y lo que ella hizo no podría ser más vil. El propósito de las leyes es establecer normas sociales, proteger los derechos públicos y hacer justicia. ¿Acaso la infidelidad, la mentira y la estafa son los valores que nuestros funcionarios electos quieren promover? El tribunal que llevó este caso se llama el Tribunal de la Justicia. La justicia es defender a los buenos y castigar a los malos. Bueno, quizás sea demasiado pedir, pero al menos no castiguen a los buenos y premien a los malos. Le he preguntado a Paris varias veces durante nuestras negociaciones por qué cree que merece una parte tan grande de mis bienes. No pudo dar ninguna buena razón, simplemente insistió en que la ley le otorga derecho a mis bienes. Sí, pero esta ley es completamente injusta e irrazonable. Sugiero que se hagan los siguientes cambios. 1. Si uno de los cónyuges cohabita con una persona del sexo opuesto sin el conocimiento del otro cónyuge, entonces los tiempos de cohabitación no deben contarse como parte del matrimonio. 2. Si uno de los cónyuges cometió ocultaciones importantes o mentiras maliciosas que perjudicaron los intereses del otro cónyuge, entonces el cónyuge no infractor debería poder solicitar un acortamiento de la duración del matrimonio o recibir una compensación económica. 3.
Si uno de los cónyuges cometió faltas graves durante el matrimonio, entonces el cónyuge no infractor no debería tener que pagar manutención conyugal ni honorarios legales al cónyuge infractor. Hay alrededor de una docena de cambios más que me gustaría ver en la ley de familia actual, pero los tres enumerados anteriormente apuntan a lo que considero más atroces y absurdos. Parte de la razón por la que escribí esta publicación es para desahogarme. Los últimos 2 años y medio han sido extremadamente difíciles y deprimentes para mí. Más importante aún, espero que lo que me sucedió pueda llamar la atención de los legisladores para que podamos corregir estas lagunas legales. Gobernador Gavin Newsom, Presidente pro tempore del Senado Mike McGuire, líder del Senado Brian Jones, Presidente de la Asamblea Robert Rivas, líder de la Asamblea James Gallagher y otros legisladores de California y otros lugares, espero que puedan ver esto y hacer algo al respecto. Espero que nadie tenga que volver a pasar por lo que pasé.